Bueno, buenas noches. Hoy nuevamente, buena semana. Estamos ya a 12 de Lul, 5782. Ya 8, 7, pero ya 8 en la cuenta nosotros de septiembre 2022. Burek Hashem, nuevamente estamos para estudiar del Metzilat Yesarim, capítulo 11. Vamos a hablar algo muy importante que es el valor de la verdad. Y vamos a ver lo que nos dice Rajal sobre este tema tan interesante acerca de la verdad. Él dice, ahora bien, date cuenta de que el versículo, el Pusir, no dice guárdate de la falsedad. Es un Pusir anterior que se citó de Shemot 23:7, Éxodo 23:7, donde dice, aléjate de la falsedad, al inocente y al justo no ejecutarás, pues yo no absolveré al malvado. Y habla de, no dice guárdate, sino aléjate de la falsedad. La razón de eso es que quiere llamarnos la atención sobre el alto grado de alejamiento y de huida que debemos tener respecto de la falsedad. Sobre esto se declara, el remanente de Israel no actuará con iniquidad ni hablará falsamente y tampoco se hallará en sus bocas una lengua engañosa. Eso dice Estefania 3:13, una lengua engañosa, en otras palabras, decir mentiras. Por su parte, nuestro sabio Jajamín afirmaron que el sello de Hakadosh Baruj Hu, bendito es su nombre, es la veracidad. Realmente habla de la verdad, pero aquí el Ranjal lo llama y dice veracidad, o sea, estar apegados a la verdad. Esa es la forma de decirlo y por eso se llama veracidad. Eso está en el Talmud, Shabbat 55a. Y es obvio que si el creador escogió la veracidad, o sea, la verdad, como un sello, lo opuesto a ello debe ser aborrecido ante él. Y de hecho, Dios hizo un gran exhorto sobre el valor de la veracidad, el valor de la verdad, cuando dijo, digan la verdad cada hombre a su compañero. Eso está en Zecaria 8:16, o Zacarías 8:16. Diga cada uno la verdad a su compañero. No engañemos. También dijo, el trono del Mesías, cuando venga el Moshiach, se, será establecido con benevolencia y en él se sentará con verdad. También hay una alusión a la verdad, la cual es firmeza y parte del fundamento del trono del Moshiach, cuando Akadosh Baruj Hu lo envía. Así dice Yeshaya 16:15 o Isaías. Todas estas son alusiones a lo importante de la verdad. Y ahora vamos a hablar algo muy, muy interesante sobre algo, cómo funciona la verdad entre nosotros. O hacia qué verdad también debemos aplicarlo de manera muy práctica nosotros mismos. Dice, también declara, Dios dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, aluciendo al tema de la verdad. Ahí también en Yesayá 63:8. Todo, hay un dicho que dice común, hijo de tigre sale pintado, o el hijo es similar a su padre. De ahí que la verdad, ser el sello de Hakadosh Baruj Hu, también debe ser la de nosotros. De ahí aprendes que una cosa depende de la otra. ¿De qué estamos hablando? La cualidad de ser considerados mi pueblo, el pueblo de Hakadosh Baruj Hu, depende justamente del hecho de que son hijos que no mienten. Con esto el Ranjal enfatiza que incluso la cualidad del pueblo escogido por Dios de Israel depende de su grado de apego a la verdad. Por eso se llama veracidad. Ahora, otro versículo dice, y Jerusalén en Jerusalén será llamada ciudad de verdad. El hecho de que el profeta Zecaria o Zacarías afirme que en los tiempos mesiánicos, cuando venga Moshiach, Jerusalén será considerada la ciudad de la verdad, es indicio claro de la suprema importancia que tiene la verdad en nuestra vida.
y que Hakadosh Baruj Hu nos lo exhorta o nos lo eh, afirma constantemente. Y los profetas, nuestros sabios y todos nos lo afirman. Ahora, eso está en Sejaría 8:3. Por su parte, los sabios también afirmaron a propósito del Pusim y dicen la verdad en su corazón. La verdad en su corazón. Eso está en Tehilim 15:2. El contexto completo de este Tehilim, de este salmo del rey David: oh Eterno, ¿quién morará en tus tiendas? Una pregunta. ¿Quién residirá en tu santo monte? Otra pregunta. El que anda con integridad y actúa con justicia y dice la verdad en su corazón. Mire esos tres requisitos importantes. Camina en integridad, actúa con justicia y dice la verdad en su corazón. Esto tenemos que entenderlo. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero mire tres puntos importantes. Ser íntegros, integrar a mi vida en diferentes contextos de mi vida, todo lo que tenga que ver con la verdad. Y ya vamos a hablar también a qué se hace referencia esta verdad en cada uno de nosotros. O sea que en la parte, en esa parte pública, en la parte privada, en la parte familiar, en la parte íntima, ser íntegros me habla de un contexto de vida. No ser unos aquí, unos allá, sino ser contextualmente personas que en todas nuestras áreas son de verdad. O sea, es lo que somos realmente. De esa manera podemos hacer justicia. Justicia es el conocimiento de la Torah. Cómo vivir, cómo ser justos, qué es lo justo en la vida, cómo aplicar la Torah, lo que los sabios nos dicen en cuanto a acciones, a asuntos comerciales, familiares, íntimos, personales, amistades, etcétera, etcétera, en los negocios y en todas las cosas. Entonces, de esa manera yo puedo decir que camino en la verdad. Ahora, Raj Zuckerberg nos dice y nos dijo, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que somos cuando las circunstancias intentan manipularnos. Esa es la verdad. O sea que la verdad es lo que somos cuando los momentos de apremio exigen de nosotros que expresemos de qué estamos hechos. En otras palabras. Ahora, hay una historia de Ras Safra que nos lo dice en el Talmud en Macó 24a, y ellos afirmaron, o nuestros sabios nos dicen, que eso aplica al ejemplo de Ras Safra. E interpretaron eso para informarnos o para informarte hasta dónde llega la obligación de la verdad. Ahora, ¿cuál es la historia de Ras Safra? Se la voy a leer. Dice, con el fin de ilustrar vívidamente lo que estamos hablando, hasta dónde llega la obligación de actuar con veracidad e integridad, los sabios talmúdicos pusieron de ejemplo a Ras Safra. Rashi, ahí, en la cita que le dije del Talmud, en Makot 24a, Rashi, ahí, el famoso comentarista de nuestro Sagrado Torah del Talmud, Rashi, el sabio francés del siglo XII, si no me equivoco. Rashi ahí mismo explica que en cierta ocasión Ras Safra estaba recitando el Shema Israel, una oración que hacemos todos los días, nosotros los Yehudim, en la mañana y en la noche. Y Ras Safra estaba rezando el Shema, que dice, escucha Israel, Hashem Elohim, Hashem es uno y único. Cuando llegó un individuo que le ofreció comprarle cierto objeto por una determinada cantidad de dinero. Pero como Ras Safra estaba recitando el Shema Israel, no le respondió. El individuo supuso que no había aceptado su oferta y aumentó el precio que estaba dispuesto a pagar. Cuando Ras Safra concluyó su recitación del Shema Israel, dijo al comprador, llévate el objeto que deseas por el primer precio que me ofreciste. Pues yo ya había decidido vendértelo por ese precio. Obviamente, Ras Safra podía haber aumentado el precio, ya que el otro no sabía por cuánto había decidido venderlo.
Sin embargo, no lo hizo justamente porque actuó conforme a la veracidad que había en su corazón. Recordamos el Pussy que nos dice, anda con integridad, actúa con justicia y dice la verdad en su corazón. Ratzafra estaba rezando y cuando este hombre llega y le da una oferta y como Ratzafra no le contestó y él pensó que era que no la había aceptado, ofreció una mayor oferta. Sin embargo, Ratzafra ya había aceptado venderlo por ese precio. El otro hombre no sabía, pero Ratzafra, como era un hombre íntegro, le dijo, no me pagues más, dame el primer precio, porque en ese momento yo ya decidí que a ese precio te iba a vender. Esto se llama veracidad y verdad en tu corazón. O sea que existe la verdad general, pero ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi verdad? Realmente la verdad es lo que nosotros aceptamos, vivimos. Si una persona, por ejemplo, eh, sabe que la Torah dice algo, sabe que Hakadosh Baruj Hu nos dice qué está prohibido y qué no está prohibido. Hashem bendito nos da un manual de vida. ¿Cuánto de ese manual es mi verdad? Es la verdad general, es la verdad absoluta, pero ¿cuánto es mi verdad hasta que yo no lo acepto? Ah, alguien sabe que robar está mal. Está bien, eso todo el mundo lo sabe. Pero hasta que yo no lo acepto en mi corazón, y entonces como acepté esa verdad, voy a profundizar en esa verdad. Porque no solo robar es ir a atracar a alguien y quitarle sus pertenencias. También robar es más profundo. Por ejemplo, cuando alguien se queda con 100 pesos, por ejemplo, o un peso, está robando también, pero no parece. ¿Hasta dónde va mi veracidad? ¿Hasta dónde estoy unido a la veracidad? O sea, a la verdad, pegado a la verdad, ¿sí? Y la verdad es mi modus operandi, mi modo de pensamiento, mi forma de ser es de acuerdo a la verdad. Para que haya esta unión con la verdad, tiene que haber una anulación de mí mismo, de mis propias conclusiones, hasta que acepte aquí en mi mente todo el manual de la verdad, o sea, de lo que Hakadosh Baruj Hu nos ha instruido a cada quien. Hay un amigo que discutimos, cuando hablo discutimos no estoy hablando de pelear, discutimos que hablamos cosas de Torah. Y él me dice algo muy interesante, y me dice, nadie está libre. La gente cuando dice, yo no sigo nada, yo digo creo lo que yo creo y punto, y nadie me dice qué creer, etcétera, etcétera, porque yo sí soy libre. Yo no estoy pegado a ninguna creencia. Y él me dice, mira, toda la gente sigue algo. La gente dice estar libre, nadie está libre. Todo el mundo sigue algo, sigue a alguien o sigue unas ideas. Le dije, ¿estás en lo cierto? Pues el ser humano está hecho de creencias y no podemos estar libres de creencias. No hay nadie en este mundo que diga, yo soy libre de creencias. No, la gente, inclusive el que dice que es ateo, tiene una creencia. Tonta, pero tiene una creencia. El problema no es que no creamos. El problema es lo que creemos, lo que hemos aceptado. Y eso que ha aceptado la persona va a tener una consecuencia, va a tener un fruto positivo o no positivo. Eso dependerá del grado de creencia que tiene, de el estilo y la clase de creencia que tiene. Hay creencias que perjudican, hay creencias que benefician, pero todo el mundo tiene una creencia. Entonces, si la gente va a creer en algo, acepte la verdad. Ahora, vamos a un punto acá importante. ¿Por qué es difícil aceptar la verdad? ¿Por qué es difícil aceptar la verdad? ¿Por qué la gente es más fácil apegarse a cosas que son falsas en el mundo, pero no apegarse a la verdad? Ahora, aquí tiene que ver algo y es el hecho de que nosotros debemos entender de qué estamos hechos. Nosotros tenemos deseos, la cual son tres, que se definen tres deseos.
el deseo sexual, el deseo material y el deseo del honor. Estos tres deseos son el cúmulo de todo nuestro constructo en cuanto a nuestra voluntad y nuestro deseo. Ahora, cuando vamos a definir algo en la vida, tenemos que saber si es racional o instintivo. A veces la gente puede decir, y así lo trae Yehiel en uno de sus libros sobre la voluntad. Él dice, nosotros, podemos hacer la pregunta, ¿será que se nos acaba la voluntad? Es que no tengo voluntad para esto, no tengo voluntad para esto. Vamos a hacer tal cosa, no tengo voluntad o no deseo hacerlo, no quiero hacerlo. Conozcamos de la verdad, conozcamos de Hakadosh Baruj Hu. No, 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 eso es muy extremista, perdón. ¿Por qué se tiene esa clase de pensamientos o llegar a concluir de que no tenemos voluntad? Porque sencillamente la persona se ha construido en base a unos principios y a unas verdades. Y por lo tanto esas verdades están selladas con sensaciones, con deseos. Entonces es más fácil que una persona se ponga a ver una película, por ejemplo, a leer un libro. ¿Qué determina una cosa o la otra? El deseo. ¿Hacia dónde está enfocado? ¿Hacia dónde está ocupado el deseo? Y ese deseo, ¿por qué está enfocado hacia allá? Porque ahí está con un pegamento que se llama placer, sensación. Cuando una persona come cierto alimento y ya sintió, tuvo sensación de que es sabroso, de que tiene placer, entonces cuando va a volver a repetir qué comer, ya tiene las opciones uno, 2 y 3, esta ya porque ya las conozco, porque ya sé que me genera placer. En últimas, todo se concluye con el placer. ¿Por qué estudiamos esta clase? Porque en el fondo hay un placer de saber que lo que estoy conociendo me va a generar algo positivo. El problema es cuántos placeres hay de aquí para arriba y cuántos placeres hay de aquí para abajo. Y cuáles tienen más peso en la persona. Lo que tenga más peso, hacia ahí va a llevarse la voluntad y el deseo. ¿Por qué? Porque la palabra voluntad en hebreo es ratzón, pero también la palabra para deseo también es ratzón. ¿Qué significa? Que cuando decimos no tengo voluntad para, por ejemplo, seguir los principios que Hakadosh Baruj Hu nos da, cuando una persona dice eso, es porque esa voluntad ya está empeñada, ya está ocupada, ya le dieron otra función, la cual no es lo correcto. Por eso a las personas les es difícil llegar a aceptar la verdad, porque ya sus vidas están eh, plantadas en deseos que posiblemente no son correctos. Y todos esos deseos, lo único que esconden es un vacío emocional, pero en última les genera placer y el placer hace olvidar el vacío y por eso tiene que volver a repetir el placer y así sucesivamente hasta que se da cuenta que la vida no tiene sentido. Yo les coloco como dos ejemplos. Una vez una señorita me dijo que era, bueno, que no creía en Dios, que era atea gracias a Dios. Entonces le dije, ¿por qué no te da la oportunidad de conocer el manual de vida que también es para ti? No tienes que hacer lo mismo que nosotros los judíos, pero tienes 7 mandamientos. Y me dijo, no quiero conocerlo ni lo voy a conocer. Le dije, dame la razón, ¿por qué? Y me dijo lo siguiente. Esto fue en una conferencia, ¿no? Al final de la conferencia. Que la chica hablamos unos minutitos de esto. Y me dijo, no lo hago por una sencilla razón, porque entonces ya seré consciente que estoy pecando. Ah, pero eres consciente que en la vida te cometen errores. Me dijo, sí, pero no lo sé. Si ya lo leo, ya no puedo equivocarme con tranquilidad, porque ya sé que es un error. Y yo no quiero que nadie me diga nada. Yo quiero hacer mi vida y todo lo que yo haga para mí va a ser bien. Imagínate este razonamiento. Está basado en lo que estamos hablando. Ahora, imagínate la vida militar.
La vida militar son reglas y reglas y reglas y reglas. Se saluda así, se peina así, se camina así, se hace así, se hace acá. Para que alguien pueda ser un militar y disfrutar la vida militar, tiene que negar sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propios deseos y tomar sus deseos y quitarlo de todo y enfocarlo a estas prácticas. Entonces levantarse a las 5 de la mañana, trotar, así aquí, peinarse así, saludar así, caminar acá. Ahora mi deseo lo enfoco en esto. Y como lo enfoqué en esto, ahora esto me da placer. Esto parece sencillo, pero es todo un ticún, es toda una corrección. Por eso las personas aman más la falsedad. Porque en la falsedad, aunque saben que están engañados, aunque saben que no es correcto, aunque saben que su vida no va bien, sin embargo le genera placer. Por eso, las inmoralidades, la gente sabe que no está bien. Sin embargo, le genera placer. Por eso la gente le huye al compromiso. Pero el problema es que sí desean la vida que desean tener. Ah, desean un hogar maravilloso, hay que comprometerse. No, pero yo no quiero dejar de ser así. Un hombre me dijo una vez, le dije, ¿por qué no te comprometes con tu matrimonio? Deseas un matrimonio bueno, pero no te comprometes. Y él me lo dijo, porque no quiero dejar mis costumbres. Un muchacho me dijo en una conferencia, estábamos en una conferencia, él levantó la mano, estamos hablando de un tema de esto, son por supuesto gente no judía. Y él me dijo, profe, yo no puedo ser así. Yo sé que me equivoco, pero no puedo ser así. No puedo ser un muchacho disciplinado, no puedo ser un muchacho eso, aquí, allá. De hecho, no tengo amigos así. Le dije, ¿por qué? Y él me dijo, ¿sabe por qué? Porque a mí me gustan los comportamientos no correctos. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, y yo no quiero tener amigos que me digan que eso está mal. Y no quiero que nadie me diga que está mal. Yo quiero vivir mi vida así, a mi manera y como me salga. Pero sabes que estás equivocado, pero tengo placer. Pero el placer es finito, pero tengo placer. El Yahoo de vida dice, el problema es el placer. Pero no, no que tengamos placer, porque el placer no hay que anularlo en la vida. El problema es hacia dónde enfocamos ese placer. Alguien puede tener placer en el bien o placer en el no bien. Alguien puede tener placer en en la fidelidad o en la infidelidad. ¿Cuál es la diferencia? Alguien le hizo una pregunta una vez a un rey, una cosa impresionante. Yo me vi la entrevista y un tipo le dice al rey, un tipo homosexual, le hace esta pregunta al rey y le dice, en Nueva York le dice, rey, ¿qué diferencia tiene que yo esté con un hombre o con una mujer? Si en últimas es una relación sexual y voy a tener placer. Le dijo el rey, la diferencia es el objetivo que cumple. Oh, tremendo. Ah, con esta chica, entonces, la persona va a comprometer, a tener acciones. La pregunta es, ¿qué objetivo hay ahí? O sea que el problema para poder direccionar el placer es entender y tener conocimientos de cuál es mi objetivo en la vida. Ah, tengo mi esposa, hay un objetivo. Ah, esa mujer, ¿por qué no esta mujer? Porque no hay objetivo, porque me está prohibida. Entonces, como dijo Rabbi Nachman de Breslev, ¿dónde comienza la sabiduría? Cuando aprendo a diferenciar entre mi derecha y mi izquierda. Esto me es permitido, esto no me es permitido. Como esto me es permitido, entonces me es permitido tener placer. Como esto no me es permitido, no me es permitido tener placer. Entonces mi placer lo enfoco en el camino correcto. Ah, tengo este celular, este no es mío, entonces no tengo que tener placer en él porque no es mío.
Pero cuando la gente no crece aquí, no conoce primero la verdad, no ejercita su facultad mental para pensar en la vida, para preguntarse en la vida, ¿quién es su patrón? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? ¿Por qué me dan estas sensaciones aquí y allá? Ok, soy un hombre, soy una mujer. ¿Cuál es el propósito de mi existencia en la vida? Ah, tengo que relacionarme así. En todo existen reglas. Tengo deseos. ¿Cuáles me son permitidos? ¿Cuáles no? ¿En qué los enfoco? ¿En qué no los enfoco? Entonces puedo saber que voy en el camino de lo correcto. La palabra para verdad, clásico, ¿no? Muchos lo conocen. Es Emet. Aleph, Men, Tap. La primera y la última letra del alfabeto hebreo y la mitad. Pero cuando le quito la Aleph, me queda Met, que significa muerte. La Aleph representa a Dios. Es la letra hebrea que representa el número 1. La primera letra del alfabeto hebreo. El Aleph. Es parecida a una X. Cuando quito a Dios, cuando quito al patrón de mi vida, al cual le debo mi existencia, a la cual puso esa parte en mí que es intangible, como lo hemos hablado en anterior. Toda la existencia está hecha así. Este computador que tengo al frente a mí, este celular que tengo acá, tiene una parte física. Es esta parte física también. Pero tiene un sistema dentro. Es algo intangible. Yo tengo un alma dentro. Esa alma también se llama mente, espíritu. Esta se alimenta con unas cosas y la otra con otras cosas. La gente solo tiene conciencia de esa parte material, de esa parte instintiva, de aquí para abajo, de aquí para arriba. Hay otra también. Está representada por mi cabeza, por el sistema que tengo dentro. Las dos tienen que interactuar correctamente. Pero cuando tengo emet en mi vida, verdad, no la verdad que yo me invento, es la verdad de Hakadosh Baruj. Notemos algo. Si nosotros nos jactamos de ser seres humanos y nos jactamos de decir que somos hombres o mujeres, notemos la naturaleza cómo funciona. ¿Han visto en algún momento a un guepardo, a un león, que de repente diga, sabe que yo renuncio a mi vida, me voy a suicidar? Me cansé de esto. Me cansé de que todos me anden corriendo. Es más, ¿sabe qué? Ya no soy león, me voy a volver gallina. ¿Han notado que la naturaleza actúa diferente al código que le fue implantado? No. ¿Quién es el único que hace eso? El ser humano. Porque tenemos una pequeña diferencia con la naturaleza. Tenemos libre albedrío, capacidad de decidir, un poder que no lo tienen los animales. Y somos parlantes, hablamos. Pero a veces no usamos esto porque está lleno de muchas mentiras. Y entonces el ser humano vive peor que una vida salvaje, buscando y corriendo tras sus placeres. ¿Para qué? Para calmar su existencia, pero sin objetivos claros en la vida. Esto lleva a que nosotros analicemos cuál es mi verdad. ¿Cuál es mi verdad cuando me relaciono con las personas? ¿Cuál es mi verdad como persona? ¿Quién soy? Cuando yo descubro eso, empiezo entonces a decir, oh, me avergüenzo de esto. Debo cambiar esto, debo cambiar lo otro. Debo estar de acuerdo en lo que el patrón me dice, porque el patrón es exigente. Y tarde que temprano me va a pedir cuentas de mi oficio. De esa manera empezamos a encontrar esa libertad en la verdad y nos va a beneficiar. O en otras clases de verdades que no van a beneficiar. Todas traen una consecuencia, algunas positivas y otras no positivas. Alguien quiere creer que es otra cosa, que el ser humano debe ser así, que el hogar lo debe manejar así.
Ok, esa es tu verdad. Pero esa verdad te va a traer unas consecuencias. Pero no es la verdad absoluta de Hakadosh Baruj. ¿Por qué? Notamos que los leones han visto que van a la escuela. Nunca. Y funcionan perfectamente. A veces cuando vemos un documental de leones y vemos que al león cuando tiene 3, 4 años lo sacan de la manada y digo, "Oh, qué cosa tan horrenda, qué cosa tan misericordia. Pero no entendemos que ahí hay tanta sabiduría. ¿Y ha visto usted leones que se cruzan entre sí? Nunca. Y los que se cruzan es porque el ser humano mete la mano y daña la naturaleza. Y esos leones que los seres humanos los han cruzado, nacen enfermos. De resto, nunca hay problemas en que un león se cruce con su misma sangre. Por eso lo sacan para que vaya y busque su propia familia. La, la naturaleza tiene su sabiduría, porque ellos obedecen lo que Hakadosh Baruj Hu les dice y funciona perfectamente. Imaginémonos que nosotros obedeciésemos lo que Dios nos dice. El mundo sería toda una maravilla. Pero el mundo es un balagán. Es un balagán. No vemos animales por dioseros, excepto cuando viven con los seres humanos. No vemos que los ríos se les acaban los peces, excepto cuando el ser humano mete la mano. No vemos que los venados se acaban en la selva, excepto cuando el ser humano mete la mano. Entonces la pregunta es, ¿quién es más animal? Y nosotros nos jactamos de decir que somos seres humanos. Entonces tenemos la responsabilidad de construirnos como seres humanos. Entender que somos seres humanos y entender que nuestro contenido debe ser la verdad del manual que Hakadosh Baruj Hu nos dio, sus principios, su santa voluntad. Que eso no tiene nada que ver con religión. Nada que ver con religión. Tiene que ver con educación. Tiene que ver con altura. Tiene que ver con una vida fina. Tiene que ver con hidalguía. Tiene que ver con ser seres humanos, con clase, con ser seres humanos de clase alta. Y no estoy hablando de económicamente. Clase alta tiene que ver con la educación, con esa formación de ser seres humanos. Que cuando uno hable con alguien diga, oh, oye, qué tipo, qué hombre, qué mujer tan decente, tan educada. Creo que estoy hablando con un ser humano de mucha clase, de mucho contenido. Y no que diga, oye, yo como que disfruto hablar más con mi perrito que con este muchacho, porque este muchacho es todo salvaje, no se sabe comportar. Es más educado mi perrito que este, o más educado estos animales que este ser humano. Hoy hacía una diligencia con un familiar que pasamos por una casa y había en la sala, digo, en el parqueadero, habían puesto una sala muy bonita con flores, cosas. Y dije, ve qué bonito eso. De hecho, no solo los beneficia a ellos, sino a los que vamos pasando y vemos algo bonito así, de qué bonito, pero lástima que está muy cerca la reja. No falta el que alguien se quiera asomar y robarse las cosas, porque a la vista le da otro placer y prefiere llevárselo. Es algo complejo el ser humano. Por eso necesitamos construirnos de esta manera. Aquí se entiende muy bien por qué el ser humano no persigue la verdad como debe ser. Terminemos. También afirmaron que uno de los tres pilares sobre los cuales el mundo se sostiene. ¿Cuáles son? Pirkei Avot dice, la Mishnah dice, Rabban Shimon ben Gamliel dice, el mundo perdura en virtud de tres principios. Escuchemos esto para que entendamos cómo debe ser una sociedad y no creamos teorías eh, que hoy en día se dicen que son más que una asuntos egoísmos, nada más. Mire lo que dice la Mishnah. El mundo se sostiene por tres cosas. Justicia, la verdad y la paz. Hoy en día se habla tanto de paz. Queremos entender cómo llegamos a la paz. Primero tiene que haber justicia. ¿Saben qué es justicia? Según los de la ley, del derecho, de hecho el Palacio de Justicia dice
los que lo han leído. Justicia, dale a cada quien lo que merece. O sea, asumir responsabilidad. Ah, yo quiero tener paz. Primero tengo que tener justicia. Esa justicia tiene que ser en base a la verdad. Y esa verdad, entonces, nos va a traer paz. Pero justicia no es que el delincuente o que la persona que no trabaja en su vida quiere ser igual a todo. No, para nada. Los animales también lo enseñan. Ah, el león que ya tiene 4 años, de repente quiere gobernar su manada, ok, tenés que conseguirla. Lo saca para que él vaya y capture una manada. Para capturar la manada, tiene que primero vencer al jefe de esa manada. Entonces las leonas van a aceptarlo porque puede responder por una manada. A la manera animal es así, pero el principio es el ser humano hoy reclama derechos, pero se le olvida que tiene deberes. Justicia, los principios de la Torá. Un hogar funciona cuando hay justicia. Una familia funciona cuando hay justicia. Pero no la que se inventa la gente. No la que se inventa la gente. La justicia que Hakadosh Baruj Hu nos dijo. Dios no nos puso en este mundo y va a creer entonces que la universidad nos va a decir a nosotros cómo funcionar. Sería una tontería. En la Torá está todo lo que el ser humano necesita saber. Todo. Y todas las carreras universitarias, las ciencias y todo lo habido y por haber está en nuestra Torá. El problema es que la gente no lo conoce. El problema es que nadie se ha preguntado, oiga, ¿y yo cómo existo? De repente me doy cuenta que tengo dos partes en mi vida. La una sé cómo alimentar y la otra cómo lo alimento. El ser humano por naturaleza tiene que preguntarse, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que hizo para mí? ¿Por qué me puso en este mundo? Tiene que preguntarte eso. Terminemos. Por consiguiente, la persona que dice mentiras es como si quitara el fundamento del mismo mundo, porque uno de los fundamentos del mundo es la verdad. Y lo inverso también es cierto. El que se cuida de decir la verdad es como si afianzara el fundamento del mundo. Los sabios relataron ahí en el Talmud en Sanedrín acerca de cierto lugar en el que sus habitantes se cuidaban de decir la verdad siempre y que por eso el ángel de la muerte no tenía poder sobre esta ciudad. Un día una mujer alteró sus palabras, dijo mentira y el ángel de la muerte tuvo poder. La sacaron y entonces pudieron seguir viviendo tranquilos. Una historia que trae el Talmud ahí en Sanedrín 97 b. No es necesario extenderse más sobre este tema. Ya entendemos que la verdad es muy importante, ya que es algo que la razón y la conciencia lo exigen. ¿Qué es la razón? El da, la conciencia, la razón. La conciencia, perdón, Da'at. Y la razón, el intelecto, el segen. Y aquí viene algo muy importante y terminamos con broche de oro. ¿Por qué a veces no hay el interés de buscar la verdad? Porque la persona se llenó únicamente de deseo. Y dicen nuestros sabios que para yo poder profundizar en la verdad necesito intelecto. Intelecto. Pero cuando el intelecto está manchado de puras mentiras y la gente ha aceptado esas mentiras, está capturado el intelecto. Por eso vemos gente intelectual tonta, porque a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y no puede hacer la diferencia, porque el intelecto está manchado. Y lo otro es que cuando yo conozco la verdad, tengo que profundizar en ella, razonar. Por eso el amor no es una cuestión de emociones. El musar y la ética no es una cuestión de emociones, es una cuestión intelectual. Yo llegar a decir, ahora comprendo cuál es mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Yo soy tan honesto como digo ser. Llegar a profundizar en mí mismo y confrontarme conmigo mismo.
y aceptar mi verdad, o sea, mi nivel. Como cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás en el nivel que te di? Te puse acá y tú estás acá. ¿Dónde estás? O sea, reconócelo. Necesito intelecto. Por eso vemos en la vida gente que su hogar está muy mal, los hijos están muy mal, todo les sale mal, todas se preguntan, yo no sé por qué me pasa lo que me pasa. Como el estudiante irresponsable, ¿no? Nunca hace tarea, nunca presenta nada y todas la preguntan, ¿por qué perdí? ¿Por qué perdí? El intelecto está dormido. Necesitamos intelecto. Necesitamos razonar. La gente a veces, a mí me sorprende que hay gente que yo he conocido, gente intelectual, y yo no creo en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no creo? Oye, tú eres intelectual. ¿Por qué no lees? ¿Por qué no investigas? Nada, me dijo una vez un hombre apreciable lo que me dijo, un tipo intelectual, un médico bastante eh, sobresaliente en lo que hacía. Me dijo, él administra los laboratorios, estamos haciendo una investigación, y me dice, ¿sabes? Yo admiro mucho la sabiduría que dio de los judíos. Cuando yo veo aquí en el laboratorio, lo único que puedo ver es a Dios. En la ciencia yo veo a Dios. Ah, ¿tienes principios buenos? Le dije al doctor. Porque es muy raro ver un intelectual que llegue a esa conclusión. Y me decía, ¿en qué? Es impresionante. Todo lo que busquemos en la vida vamos a encontrar solo a Dios. En todo, en todo. El asunto es que hay que dejar de buscar afuera. Hay que empezar a buscar aquí adentro. Entonces empiezo a tener placer en saber. Cada vez que mejoro en la vida, cada vez que mejoro en la vida me siento más libre, porque me siento más en control de mi propia vida. Eso es lo que hace el beneficio de la verdad. Las mentiras cada día vuelven esclavo a las personas. El amor me lleva a asumir responsabilidad. El deseo lleva simplemente a que se usen las cosas, a que se use, a que se use. Si alguien quiere saber si está viendo la verdad o la mentira, la gente quiere usar a las personas. Entonces, eso es una mentira porque está viendo solamente en el deseo. Las personas quieren asumir responsabilidad y entender que son el mundo de alguien. Entonces, está viviendo por una verdad. La verdad de la Torah es irrefutable. La verdad de Hakadosh Baruj Hu es impresionante. Hay que conocerlo. Cada día disfrutarlo. Hoy no quitado que la estoy. Besat Hashem, que tenga muy buena semana. Gracias por haber venido. Que este shiur sea para Refuah Shlema, todo Am Israel, todo Ben Israel, todo el que necesite de Refuah Shlema, de Haslajá, de Berajá, Besat Hashem. Que este año que ya está terminando, estamos en el mes de Elul, mes de Teshuvah, que Hakadosh Baruj Hu nos dé un buen año, nos extienda la vida y que podamos, Besat Hashem, hacer cambios significativos cada uno de nosotros. Gracias por haber venido a la clase. Que Hashem nos cuide a todos y que tengan muy buena noche. Avitanaj y la Tov, Besat Hashem.